Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Lunix y quiero seguir con este bello top que la verdad me ha gustado mucho preparar. En el episodio pasado ya hablamos de muchos temas abordando algunos de mis personajes favoritos de todo Shingeki, por lo que si no lo has visto te recomiendo que vayas a ese episodio y luego regreses a este. Y no sé, tal vez esperabas que alguno de los que ya hablé estuviera más arriba en la lista, o esperas de verdad que lo mencione en este, pero a partir de ahora entraremos en el top 5. Y no hay mejor forma de empezar este conteo que con el verdadero héroe de esta historia, Armin Arlet. Creo que pocos personajes recibieron un arco de desarrollo tan bueno y extenso como el del pequeño Armin, empezando como un niño tímido, débil físicamente y muy seguramente introvertido, hasta convertirse en el último comandante de la Legión y héroe de la humanidad en esta historia. Y todo esto sin ser el protagonista. Sé también que muchos hubieran preferido al comandante Erwin en el tan polémico episodio de Sol de Medianoche. Una decisión que cambió el rumbo de la historia por completo y que también marcó un fuerte punto de inflexión para este personaje, y es que a partir de aquí pudimos notar un pequeño detalle en la personalidad de Armin, lo cual tomó mucha más fuerza en el último arco de la serie, su baja autoestima. Armin es sin lugar a dudas un héroe en toda la extensión de la palabra. Según una definición que leí por internet, no Wikipedia, el concepto de heroísmo se puede definir como la acción, actitud o comportamiento de valentía, virtud o capacidad sobresaliente para enfrentar el peligro o la adversidad en bien de otros. Esto lo vemos con distintos personajes a lo largo de toda la Biblia. De hecho, en el libro de Hebreos capítulo 11 puedes encontrar todo un paseo de la fama, por así decirlo, de los héroes que por la fe hicieron grandes hazañas. Pero así como pudimos ver con cada uno de estos personajes que, a pesar de ser héroes, no dejaron de ser humanos con errores, muchos errores y debilidades, Isayama mantuvo la humanidad de Armin, considero yo, al mantener esa baja autoestima. En Romanos capítulo 12 versículo 3, el apóstol Pablo nos exhorta a que cuidemos de no tener un mayor concepto de nosotros mismos del que debemos tener, no creyéndonos mejores que los demás, pero entonces esto significa que debemos vivir con una baja autoestima constantemente. Claro que no. Cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y aunque pecadores y rotos en muchos aspectos, podemos vernos a través de los ojos de Dios siendo seres hechos para ser amados, por Él primeramente, pero también por nosotros mismos. La Biblia nos exhorta a amar a los demás, amar a nuestro prójimo, pero el pasaje donde lo dice viene acompañado con un como a ti mismo. Solamente podremos amar adecuadamente a los demás cuando nos amamos a nosotros mismos. Esa es una correcta autoestima. No llegaríamos a comprender la magnitud del contexto que vivió Armin. Dio su vida, entregó sus sueños y lo revivieron heredando un poder que él en cierto sentido no quería. Le dejaron una enorme responsabilidad y expectativas por llenar los zapatos de aquel por quien sentiría culpa al no escogerlo. Entonces, claro, su mente debía ser un completo embrollo, culpándose cuando cualquier cosa salía mal, pero a pesar de eso, Armin se repuso, aceptó el rol de héroe que Eren le había preparado y siguió avanzando. Ahora, los siguientes 3 puestos de verdad que me metieron en líos al no estar seguro en qué orden colocarlos. Por lo que en realidad si uno te parece mejor o peor que el otro, no tendría forma de argumentártelo. Los 3 me encantan como personajes
y los tres comparten un lazo que va más allá que cualquier otro en este top. Pero comencemos con aquel que dio origen no solo a este lazo, sino también con gran parte de toda esta historia. En el cuarto lugar me gustaría hablar de Grisha Jaeger. Comenzó siendo un personaje misterioso, pero también muy desapercibido al parecer. Vaya, para mí no representaba más que el típico padre ausente del protagonista que sí, seguramente tenía algo que aportar en la trama, pero Dios, nunca imaginé a qué nivel llegaría este personaje. El tema de la llave y el sótano serían un símbolo o el eje central para los comienzos de Shingeki. Los misterios que guardaban y el objetivo de descubrirlo fue el combustible durante más de la mitad de la serie, y cuando por fin se llegó el momento, de verdad que no decepcionó en lo absoluto. Descubrir el pasado de Grisha fue expandir todo lo que conocíamos de este intrigante mundo, y a su vez darle un sentido al porqué de todo lo que estaba pasando. Y por fin entendimos que lo que alimentaba esta historia no era nada más ni nada menos que la venganza. La venganza es todo un temita para cada miembro de la hermosa familia Jaeger. Grisha al querer vengar a su pequeña hermana, Zeke al querer vengarse de su padre y su crueldad, y finalmente Eren al querer vengarse de toda la humanidad, culpándolos por la muerte de su madre y mucha gente de su pueblo. Pero como aquel que comenzó esta historia, centrémonos de nuevo un poquito en Grisha. Al igual que en el mundo de Shingeki, nosotros vivimos en un mundo cruel. Esto gracias a la maldad de las personas, a la maldad que hay en cada uno de nosotros. Desafortunadamente, a Grisha le tocó experimentar a tan corta edad, ya que, por su curiosidad, su pequeña hermana fue devorada por perros. Esto propiciado por una ideología racial claramente inspirada en un poco de historia de nuestra humanidad. Lleno de culpa, ira, ansias de justicia y libertad para su gente, encaminó su vida para tomar venganza de Marley, lo que lo llevó a tomar muy cuestionables decisiones, como veremos más adelante. ¿Pero acaso no está justificado? Quiero decir, asesinaron a su hermana. Necesitaba hacer algo. Necesitaba que eso no se siguiera repitiendo. ¿No es así? La Biblia es muy clara con este concepto. La venganza es y pertenece a Dios. Pero, ¿por qué? Es tentador tratar de asumir el papel de Dios y castigar a quienes creemos que lo merecen. Pero como somos criaturas pecaminosas, es imposible para nosotros el vengarnos con motivos puros. Y esto lo vemos perfectamente reflejado en las consecuencias que la venganza trajo a la vida de Grisha, ya que aquel que por momentos al inicio de la historia parecía ser un personaje con tintes de villano, terminó siendo la víctima de su propio hijo al transmitirle ese sentir de venganza. Fue también un mal padre con Zeke, y eso le trajo un profundo dolor. Y vaya, no hablemos de las consecuencias para Carla o para Dina. Podríamos seguir enumerando las consecuencias que tuvo Grisha, pero creo que debemos dejar descansar a este personaje después de tanto sufrir. Y si hablamos de consecuencias, quien posiblemente más sufrió de las mismas fue nuestro tercer puesto, Zeke Jaeger, el niño prodigio, diría mi buen Magath. En el episodio pasado posiblemente haya cierta controversia por la decisión de poner a Gaby en el top, pero si de personajes odiados por el fandom hablamos, me he dado cuenta que para muchos Zeke se encuentra siempre en las listas. Definitivamente puedo entenderlo, digo, estamos hablando del titán bestia,
alguien que a lo largo de la serie se nos presentó como alguien cruel, inmisericorde y digno de la tremenda serie de palizas que le propinó Levi en contadas ocasiones. Y no quiero quitar nada de esto. Zeke de verdad es una persona, en muchos sentidos, despreciable. Pero así como en la 4ª temporada nos dimos cuenta que en Shingeki no hay blancos y negros, sino grises a la hora de hablar de bondad y maldad, cuando conocimos el pasado de Zeke, los tratos de Grisha y la posterior traición de su propio hermano Eren, cuando genuinamente sí quería rescatarlo, por Dios, no pude evitar sentir lástima por él. El capítulo de Memorias del Futuro es, en mi opinión, el mejor de toda la serie. Y esa escena final de la reconciliación de Zeke y su padre está en la cima de mi top. No pude evitar las lágrimas, al igual que nuestro bestial personaje. En ese episodio logré empatizar muchísimo con él, inclusive aún más que cuando nos mostraron su infancia. Por eso, cuando lo volvimos a ver en el tramo final de la historia, en los caminos, me causó demasiada tristeza. La conversación que tienen Zeke y Armin, los que a mi parecer son los personajes más inteligentes de la serie, es digna de ser analizada. Y tal vez lo haga en un futuro, pero en resumen, vemos que Zeke adopta una postura nihilista respecto a cómo afrontar la vida, la cual es una filosofía que considera que, al final de todo, se reduce en nada. Y por lo tanto, nada tiene sentido. Algo que me recuerda mucho a la postura que el propio Salomón refleja en el libro de Eclesiastés. Esto muy influenciado por una evidente depresión, en ambos casos si me lo preguntas. Pero esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuál es el sentido de la vida? Gracias a Armin pudimos recordar el valor de los pequeños detalles. Sí, Dios le dio al hombre la tarea de multiplicarse y labrar la tierra, pero también en la palabra vemos cómo Dios mismo nos anima a apreciar su creación, los pequeños detalles de la naturaleza, los momentos con las personas que nos acompañan en la vida y hasta la majestuosa obra en los cielos. Y si bien ni Armin ni Zeke podrían llegar a la siguiente conclusión, el propósito de nuestra vida es darle la gloria a Dios en todo lo que hagamos, ser receptores a su amor. Al final, Zeke comprendió el valor de los pequeños momentos. No se eximió de sus actos crueles y en realidad su fin llegaría de una manera justa, por así decirlo, de las manos del mismo Levi. Pero eso no quita el gran desarrollo que tuvo el mayor de los hermanos Jaeger. Ahorita que dije Jaeger se me vino a la mente Pacific Rim. Ya hablaré también algún día de esa joya de película. Seguimos con nuestro segundo lugar. Medalla de plata de este top. El protagonista, antagonista, héroe, villano y casi que escritor y guionista de esta trágica aventura, Eren Jaeger. Personajazo, señoras y señores. La profundidad de Eren como personaje me sigue volando la mente a día de hoy. Isayama se voló la barda con este personaje que desde principio hasta el fin, y vaya, abro paréntesis, yo soy un fiel defensor del final de Eren y esta historia, cierro paréntesis, nos dio una clase magistral de desarrollo de personaje. El primer video que tengo subido a mi canal de YouTube aborda la perspectiva de Eren y su falta de libertad, el eje central de su personaje, y aunque no quisiera ser repetitivo, por eso te recomiendo que vayas y busques ese video. Llegamos a la conclusión de que, como él mismo se dio cuenta, solo era un esclavo de la búsqueda de la libertad, cuando la verdadera libertad, como dice Juan 8:32, solo la conoceremos cuando conozcamos la verdad que es Cristo. Pero hay otra característica que creo define mucho al personaje, y en realidad he visto que poco se hace mención de ella: la ira. Muchos de los gritos más característicos de este anime
fueron de Eren al estar enojado. Su ira lo empujó a luchar batallas infernales, y aunque para la última temporada parecía alguien muchísimo más calmado y sereno, su ira simplemente se encontraba reprimida, y explotó de la peor manera posible, desatando el retumbar. Todos nos enojamos. El enojo forma parte de nuestro espectro de emociones que Dios en su soberanía diseñó para nosotros, pero de una forma similar al tema tratado con Grisha, la venganza, este tema de la ira, son emociones que debemos manejar con muchísimo cuidado, dejándoselas de ser posible completamente a Dios. Quisiera leerte el versículo de Efesios 4:26 que dice: refrena la ira, deja la furia, no te enojes, pues esto conduce al mal. ¿Tengo que dar más explicaciones? Eren es el perfecto ejemplo de esto. La ira de Eren terminó con el 80% de la humanidad. La ira de Eren ocasionó que muchos de sus amigos y compañeros murieran. La ira de Eren lo llevó a convertirse en el mayor villano de esta historia y, aun con todo esto, me cuesta no amar a tremendo personaje. Es muy triste al mismo tiempo si pensamos todo lo que tuvo que dejar para cumplir su objetivo. Su amor por mi casa, cargar con el pecado de acabar con casi toda la humanidad, y esa charla final que tiene con Armin, su mejor amigo, en los caminos, me encantó. Sí, el Eren edgy y badass que vimos en esa última temporada se desmoronó por completo, pero a cambio vimos al verdadero y patético humano que todo el tiempo estuvo ahí. Eren nunca fue un dios como algunos lo han querido hacer ver. Eren era un simple humano maldecido por un pasado que él no debió cargar. Un simple humano al que, como a ti y como a mí, le cuesta o le ha costado manejar sus emociones. Pero un humano hasta el final que siguió avanzando. Y si algo bueno podemos sacar de él, para mí es su determinación. Estamos con esto llegando ahora al final del top. Y antes de pasar al primer lugar, me gustaría hacer un par de menciones honoríficas que tuve en consideración en incluirlas, pero por X o Y motivo, me decanté por los que ya escucharon. Entre ellos, y de quien más dudé, de la propia Ymir Fritz, la mayor víctima de toda esta historia. También Falquito, el ser más bondadoso en este trágico mundo. Pieck, gracias a su carisma y versatilidad, o Floch, no me acuerdo cómo se dice, quien pasó de ser el tipo más irrelevante a un verdadero obstáculo para nuestros protagonistas, pero con un verdadero sentido de liderazgo similar a Erwin. Y finalmente, Mikasa. Como dije al inicio del episodio pasado, no soy muy fan de los Ackerman, para ser honesto. Y si bien la Mikasa de la primera temporada me parecía un personaje muy bueno, al no parecer que dependía tanto de Eren como en el resto de temporadas. Y sí, yo sé que esto se dio más en el anime gracias a la adaptación de Wit, pero al final aún le tengo mucho aprecio por acompañarnos desde la escena inicial hasta la escena final de esta épica historia. Pero ahora sí, finalmente llegamos a nuestro primer puesto. Quizá sabrán a quién me refiero, dada su ausencia en los puestos anteriores. De hecho, me sorprende a mí mismo que ni siquiera haya hecho mención de él, con lo que me encanta este personaje, y aunque aclaro que hay una gran influencia personal del por qué este es mi personaje favorito, como puesto número 1, Rainer Brown. O Laina. Me remonto a hace más de 10 años, cuando vi el primer capítulo de Shingeki allá por el 2013. La vida era buena, probablemente era una tarde después de salir de la secundaria. Abrí mi laptop y busqué alguna página pirata para ver la nueva serie de la que varios amigos estaban hablando, y aquella primera impresión
que me generó ver el diseño del titán acorazado fue algo de locos. Dato curioso, por si es que no lo sabías, el diseño del titán acorazado está muy inspirado en el luchador de artes marciales Brock Lesnar. Y como comenté en mi primer episodio del podcast, yo soy un gran fanático hasta la fecha de la WWE. Y recuerdo que en esos años 2012-2013, Brock acababa de regresar al mundo del wrestling, por lo que era muy obvio que generaría una conexión instantánea con el titán de nuestro rubio depresivo favorito. En esa época para nada estaba al tanto del manga, pero recuerdo que un póster que me compré en una convención otaku me spoileó por completo la identidad de los titanes, desde Eren hasta Ymir, Annie, Laina y Bertholdt. Entonces yo la primera y segunda temporada las vi siendo consciente de eso. Aún así, vaya que me caló la traición de Reiner y Bertholdt en otra de mis escenas favoritas de toda la serie, escena icónica, pero al igual que muchas otras cosas en este anime, durante las primeras 3 temporadas habían demasiadas cosas que no sabíamos o no entendíamos, entre ellas las motivaciones verdaderas de Reiner. Es por ello que en la última temporada, al conocer su pasado, conecté demasiado con el personaje. Como igual te llegué a mencionar en mi testimonio durante el primer episodio del podcast, yo soy alguien que sufrió una depresión muy severa, y durante buena parte de mi proceso terapéutico fui viendo ese lado tan profundo y triste del personaje. De igual forma, durante esa temporada, el Señor me habló mucho a través de la historia de Elías en Primera de Reyes 19, un profeta de Dios que, aún después de haber sido utilizado por él para realizar grandes hazañas y milagros, se deprimió. Sin embargo, fue Dios mismo quien llegó a esa cueva para animarlo y que continuara con su propósito. Reiner deseó morir. De hecho, la escena donde tenía una escopeta apuntando hacia él, para mí es una escena muy fuerte, muy fuerte. La culpa por los actos atroces que había cometido, el estándar de héroe que quería alcanzar por imposición de su madre, amigos a quien tuvo que traicionar por sus objetivos. Todo esto hicieron estragos en su mente, pero el principal factor que le atribuyo fue el de estar confundido respecto a su propia identidad. Sabemos que adoptó a la fuerza la identidad de Marcel para ser un hombre fuerte, determinado y valiente que él y sus amigos necesitaban. Pero en el fondo, él siempre fue alguien temeroso, con muchas dudas, inseguro, y todo eso lo reprimió. Hoy en día, de la misma forma, hay muchas personas que desconocen su propia identidad. Y hablo mucho más allá de un tema de orientación sexual, cabe aclarar. No conocen quiénes son, por qué están aquí, cuál es su propósito, pero la realidad es que nunca lo van a encontrar fuera de Cristo. Gálatas 3, 28 y 29 nos dice algo concreto. Nosotros somos uno en Cristo. Nuestra identidad solo la podremos encontrar en Él. Al igual que Elías, Reiner tuvo la valentía de seguir en pie, seguir viviendo y buscar una meta concreta, salvar el mundo. Si me lo preguntas, para mí Reiner fue sin lugar a dudas el MVP en la batalla entre el cielo y la tierra, la batalla final de esta serie. Y con eso entendemos que siempre habrá una segunda oportunidad para seguir, para redimirse. Y qué mejor si esa oportunidad la tomamos de la mano de Jesús. En fin, ese fue mi top de personajes favorito de Shingeki no Kyojin. Dime qué te ha parecido. Disculpen la tardanza en subir estos episodios, pero la verdad me tomó más tiempo del que pensé el desarrollar cada uno de los temas expuestos, aunque honestamente estoy muy contento con el resultado. Eso ha sido todo de mi parte. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube o seguir el podcast en Spotify. Puedes encontrarme en TikTok e Instagram como Lunix333. Déjame en la caja de comentarios
o por mensaje si hay algún tema, anime, película o serie de la que te gustaría que analizáramos bajo este enfoque, digamos, más bíblico, jeje. Y bueno, agradezco que hayas permanecido hasta aquí. Y si por alguna razón no has visto esta serie y solo entendiste la mitad de lo que decía, te recomiendo encarecidamente que le des una oportunidad. En fin, yo soy Lunix, su servilleta. Hasta la próxima.